Concentración y dispersión de la población. Ciudades y medio rural. Ubicación, rasgos y problemas principales. Los seres humanos, como hemos visto, no están distribuidos de manera uniforme sobre el planeta, sino que se concentran en ciertas regiones, siguiendo lo que se conoce como patrones de distribución espacial. En algunos sitios existe alta concentración de población, mientras que en otros es escasa. La concentración y dispersión de la población obedece principalmente a razones de índole económica, como por ejemplo la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de acceso a un mayor número de servicios públicos. El tipo de espacio geográfico también tiene mucho que ver. A veces, la presencia de montañas o desiertos impide que la población habite esas zonas. Desde hace miles de años, además, el ser humano se ha establecido cerca de los ríos o áreas propicias para la agricultura, la ganadería o la recolección de frutos. Más del 90% de la población vive en el hemisferio norte, que posee mayor cantidad de tierras emergidas. Los focos de mayor concentración lo constituyen las ciudades, que reúnen cerca de la mitad de la población total del planeta. La concentración de la población es el proceso, tendencia o acción de los seres humanos a sumarse a las poblaciones grandes, abandonando para ello las más pequeñas. Dispersión es el proceso opuesto y consiste en la salida progresiva de los habitantes de los grandes poblados hacia otros más pequeños y menos habitados. En nuestros días, el patrón de asentamiento que prevalece en todo el planeta es la concentración, especialmente en las ciudades. Por eso se dice que estamos en un proceso de urbanización global acelerado. El continente asiático tiene más de 140 ciudades que superan el 1.000.000 de habitantes, donde se concentra más del 45% de la población mundial. Es en este continente donde se localizan el mayor número de megalópolis del mundo, es decir, ciudades que superan los 8 millones de habitantes. Según datos obtenidos de la ONU, algunas de las mayores ciudades del mundo son Tokio, Ciudad de México, Sao Paulo, Nueva York, Bombay, Los Ángeles, Calcuta, Shanghái, Dhaka y Nueva Delhi. Algunos de los problemas de las zonas urbanas altamente pobladas son el tráfico, diferentes tipos de contaminación, marginación, delincuencia y violencia. Las zonas rurales, en cambio, se caracterizan por la dispersión de la población y el predominio de actividades agropecuarias. En países de América Latina, África y Asia, por lo general, el campo cuenta con poco desarrollo de infraestructura. No es así el caso de países de Europa como Alemania, Francia o España, donde las zonas rurales cuentan con gran desarrollo de infraestructura, como electricidad, agua, drenaje y excelentes vías de comunicación. En México, el 71.3% del territorio está ocupado por la población urbana, mientras que el 28.7% restante por la población rural. El crecimiento acelerado de la población en México ha planteado serios problemas al gobierno, pues las zonas rurales están siendo abandonadas, mientras que las urbanas están sobrepobladas, y aunque los servicios en estas últimas no están tan rezagados, ya no son suficientes para todos. La Ciudad de México y el área metropolitana, que comprende 34 municipios del Estado de México, son las áreas más pobladas de nuestro país. En los estados de Jalisco, Nuevo León y Puebla, la industrialización ha provocado un enorme crecimiento económico y también del volumen de su población. Las ciudades más pobladas de México son, después del Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Ciudad Juárez. Migración de la población. Tipos principales, flujos migratorios, efectos económicos, sociales y culturales en los lugares de atracción y expulsión. La migración es el desplazamiento de la población de una localidad, región o país a otro para cambiar temporal o permanentemente su lugar de residencia por razones políticas, sociales o económicas. Las migraciones son internas o intranacionales si ocurren dentro de un mismo país,
por ejemplo, de un estado a otro estado. Las migraciones externas o internacionales son las que tienen lugar de un país a otro. Se llama emigración a la salida de personas de su lugar de origen y se conoce como inmigración al movimiento de llegada a su nuevo lugar de residencia. Las migraciones afectan el tamaño de la población, tanto en los lugares de salida como en los lugares de llegada o destino. Los lugares donde se presentan flujos importantes de emigrantes, con el tiempo llegan a quedar prácticamente deshabitados o con una población predominante de mujeres y niños, ya que los hombres son los primeros en salir a buscar trabajo. Por otro lado, los lugares que tienen una gran llegada de inmigrantes tienen un aumento considerable en su población y por eso requieren contar con una mayor infraestructura, tener mejores servicios y capacidad económica para dar empleo a todos. Los movimientos de población se manifiestan principalmente desde países en vías de desarrollo hacia los países altamente desarrollados. Por ejemplo, en Europa existe un importante flujo de migración laboral proveniente de países de África, Sudamérica y Asia. Cuando la migración se da en forma constante y continua, se le llama flujo migratorio. Algunos de los flujos migratorios más representativos son el de mexicanos a Estados Unidos, el de turcos a Alemania y Reino Unido, y el de marroquíes y argelinos a España. Algunos países han experimentado éxodos importantes o salidas masivas de su población, ya sea de manera voluntaria o forzosa, por razones políticas o religiosas, como es el caso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial o España en la época del general Franco. En todas partes del mundo existen millones de personas que viven en otros países como refugiados de guerra o como exiliados y desplazados por razones económicas, políticas, sociales o religiosas. Algunos de los países con mayor número de inmigrantes, esto es, de personas que llegan a vivir a ellos, son Estados Unidos, Afganistán, Canadá, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Singapur y Australia. A estos países se les conoce también como países receptores de migración. Los principales países emisores, esto es, países desde los cuales un gran número de pobladores abandonan su lugar de origen para trasladarse a otras partes del mundo, son México, China, Tanzania, Congo, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, India, entre otros. Migraciones en México. México posee una de las tasas de emigración más altas del planeta. El destino principal de este enorme flujo de migrantes son los Estados Unidos de América. El flujo migratorio hacia Estados Unidos tiene consecuencias de todo tipo, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, México recibe importantes ingresos a través de las remesas, que son los envíos de dinero que las personas que salieron a trabajar rumbo a Estados Unidos envían a sus familias mes con mes. La población también se mueve de lugar dentro de nuestro mismo país. Por ejemplo, en 1985 y a consecuencia del gran terremoto del 19 de septiembre, muchas personas que habitaban en la Ciudad de México buscaron nuevos espacios para instalarse. Algunos estados a los que emigraron fueron el Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Coahuila y Morelos. La gente cambia de lugar de residencia en busca de mejores oportunidades económicas. Hay estados de nuestro país donde es especialmente escasa la oportunidad de trabajo y por ello presentan un gran número de emigrantes. Estos estados son conocidos como lugares de expulsión y algunos de ellos son Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Por otro lado, los estados hacia los cuales inmigra la población son llamados lugares de atracción, como Chihuahua, Baja California, Tamaulipas y Nuevo León. Otros lugares de atracción son las ciudades turísticas, como Cancún y Cozumel, o Puerto Vallarta, y las ciudades industriales como Guadalajara y Monterrey.